Salud amigos y amigas, bienvenidos a este espacio televisivo aquí en Canal 13 Max Televisión. Como siempre, le proponemos en este día domingo una entrevista cara a cara con una figura infinitamente interesante, un hombre que ha desbordado el conocimiento psicoanalítico en Corrientes, respetable, un hombre de consulta, un gran amigo, y la verdad que tal vez, me atrevo a decir, es uno de los mejores médicos psicoanalistas que hay en la región. Maestro. ¿Qué tal? Gracias, Marcos. Exagerado, pero igual me gusta. No tanto. Son amables exageraciones que usted se merece, mi amigo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Estoy es un contento. gusto tenerlo acá. Hace Fernando. años que no vengo. Mucho tiempo. Usted ha sido parte del noticiero Claro, de Canal claro. 13 durante un buen tiempo. Sí. Los días viernes se venía un poco para tratar Después se de... armó sí. el tema de la pandemia y todo eso. Eso marcó un poco todo, ¿no? Cambió todo ahí, ¿no? Claro, pero es necesario, Fernando, porque de lunes a jueves con el doctor Sosa tiramos todas las pálidas posibles a y por haber. Y usted venía el viernes y más o menos estabilizaba y armonizaba la situación del noticiero. Un poco de ¿no? calma. Un poco de calma y de esperanza. Así es. Bueno, doctor, qué angustia hay en la calle, ¿no? Eso hablábamos ayer, el estrés de la gente, a todos nos pasa, yo lo noto mucho en el tránsito, en el cotidiano vivir, por eso te convocamos. ¿Cómo hacemos para enfrentar esta realidad que nos depara este país? Y bueno, el mundo entero está en crisis, Claro, pasa que, mira, hay situaciones, ¿viste? Hay acontecimientos que son personales, o sea que hay cosas que te van... A las personas les pasan cosas y esas cosas son inevitables. O sea, vivir es un poco tener algo así, la posibilidad o la experiencia de acontecimiento. ¿Qué es un acontecimiento? Es algo que te pasa y que uno hace como un antes y un después en uno, digamos, ¿no? Suponete el duelo, la muerte de un ser querido, determinadas circunstancias, la pérdida de un trabajo, no sé, a veces no a uno, sino que el padre de uno se funda o que, no sé, cosas que le van pasando personal. Pero hay, a su vez, acontecimientos que son sociales. Por ejemplo, en la caída de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, las Twin Towers, ¿te acordás? Claro, sí. Las Torres Gemelas, que provocan una especie de trauma colectivo, digamos, ¿no? O cuando sucede una guerra, Y la pandemia fue algo que fue un acontecimiento, llamémoslo así, ya no solamente a una sociedad, sino que fue un acontecimiento global. Claro. ¿No? Pero que siempre los acontecimientos globales, o sea, las cosas que pasan así, la macro, incluso la macroeconomía, o cuando vos decís la macropolítica, hace así como si uno hiciera como una especie de luz que termina afectando en el pequeño hogar, en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y eso fue un poco lo que uno nota ahora, digamos, ¿no? Lo que los psicoanalistas, los psicólogos, los psiquiatras notan, que la pandemia, que al principio parecía, tuvo sus problemas en el momento, cuando pasó la pandemia, cuando llegó el momento, bueno, ahora se acabó, ahora podemos salir y qué sé yo. Volvemos a ser libres. Ahí empezaron a aparecer como un efecto de ese acontecimiento que significó la pandemia. Que, ojo, vamos a decir, hubo muchos muertos, hubo muchos miedos, personas que padecieron la enfermedad que si bien no tuvieron los síntomas graves que tuvieron, y zafaron, sería, pero que sin embargo eso afectó su cabeza, ¿no? O sea, como que fue un toque, ¿viste? Y me parece que ahora estamos viendo eso, ¿no? Sumale ahora la guerra esta de Ucrania y Rusia y los problemas que son, como te digo siempre, ¿no? Como la macro, uno dice, la macroeconomía, ¿en qué me puede afectar? Sí, pero la macroeconomía termina afectando al pequeño, al hogar, a la familia, ¿no? Y eso es lo que se siente, ¿no?
Yo no sé cómo ves vos ves eso también. No, yo lo que creo es que sí, evidentemente los impactos que han generado globalmente la pandemia y este temor a que en cualquier momento este planeta tenga un conflicto nuclear en serio está vigente, pero también la angustia en la calle, Fernando, es lo que más me preocupa por la situación económica que vive gran parte de Latinoamérica, porque no solo es la Argentina, es decir, estamos viendo Chile, Brasil, bueno, que ahora tiene una revolución popular porque subió Lula. Ojalá que le alcance esto para recuperar un poco lo que es el tema de la inseguridad y la pobreza, pero la angustia en la calle se da también por la poca efectividad que tiene nuestra moneda. Claro. ¿Y cómo hacemos para sobrellevar todo eso? Claro, ¿no? lo que pasa es que me parece que también digamos, hay como una especie de efecto. A mí me gustaría, ojalá sea cierto esto que vos decís, de que yo lleve calma a la gente, ¿no? Porque a mis comprovincianos, a la gente que escucha, digamos. Porque, digamos, yo creo que si algo tenemos nosotros a favor, la Argentina tiene a favor, es que estamos curtidos por las crisis. No es que, bueno, ahora no. Fueron crisis con Alfonsín, fueron crisis con Menem. Por eso te digo. Crisis con todos los gobiernos hubo periodos de mucha crisis. Es que vamos pasando de gobierno en gobierno pensando que vamos a estar mejor. Pero quizás, es decir... quizás acá sirva algo, por eso digo. Por ejemplo, los cuadros depresivos, los cuadros que no son necesariamente cuando hay estos líos, ¿viste? Porque, o sea, en la guerra, ¿sí? en los tiempos de guerra, las depresiones no son tan frecuentes, ¿entendés? Es el después es lo que viene, ¿entendés? O sea que en el momento cuando uno cree que el problema de uno es económico, bueno, uno tiene una cosa para pelearla, ¿viste? Claro. Ahora, cuando se soluciona el problema económico, a uno ahí se aparece lo que sería el oficio de vivir, digamos, que creo, Marcos, no es nada fácil. Hay que siempre andar en una búsqueda. Uno dice la felicidad, pero la felicidad son momentos. Son momentos. Claro, yo ayer fui, fíjate, tengo un auspiciante en mi programa que es la casa de comida árabe más famosa acá en el litoral, Tumarabi. Y ellos son sirios. Son de descendencia siria y cocinan una comida espectacular que yo por ahí una vez al mes suelo llevar a casa. Y este hombre, mi buen amigo Camud, me decía, estábamos hablando de este tema, y le conté que venías vos y de qué íbamos a hablar, y me dice, mira Marco, te voy a decir algo que decía mi padre. Este país no es para tiernos. Tenemos tanta experiencia con las situaciones dramáticas de la economía y de la política y de lo que pasó en la década del 70 y en Malvinas. Y bueno, es decir que el argentino, ¿no? Conmemorando lo que acabas de decir, tiene curtido el lomo para todo esto. El tema es cómo hacemos para ayudarnos, teniéndote acá. ¿Qué chip meterías en nuestra mente para poder seguir adelante? ¿no? En principio hay un paradigma del psicoanálisis que es parece un poco antipático, pero a su vez es piadoso, creo yo, que es preguntarse, cuando uno está así como con autocompasión, digamos, así, diciendo pobre de mí, preguntarse qué hace uno para sentir eso, digamos, así como ¿qué te toca? ¿Qué parte tuya juega a favor de tu malestar? Sería, ¿no? Esto tiene una explicación teórica que te la hago sencilla. A ver. Freud pensaba que las personas funcionaban siempre en el sentido de buscar su propio bien. Ese era el pensamiento filosófico. Parece lógico, ¿no es cierto?, que todos busquemos estar felices y eso. Pero Freud se da cuenta que atendiendo los casos, que las personas muchas veces buscan, lo voy a decir bruscamente, joderse la vida. Buscan complicarse las cosas. A eso Freud le llamó pulsión de muerte o compulsión a la repetición. O sea, dividió que cada uno está comandado por una parte que es las pulsiones de vida, sería como lo que vos buscás para tu bien, pero hay un montón de cosas que uno elige mal. Y repetimos esa conducta. Por eso se llama compulsión a la repetición. La compulsión a la repetición es que uno siempre cae, parecen los mismos errores. Y uno podría decir, bueno, pero caes una vez, caes dos veces. Fíjate que eso nos diferencia del reino animal. El reino animal, es difícil que
que un animal que toque fuego vuelva a tocarlo, ¿viste? Claro. Nosotros vamos y metemos la Nosotros mano. vamos y metemos. Como si hubiera algo nuestro. Sí, sí. Que no. Bueno, uno puede enojarse con eso y decir, ¡wow, qué horror! Y yo creo que no. Yo creo que uno tiene que reconciliarse, que saber, bueno, en términos psicoanalíticos sería no dejarse engañar por esas conductas de uno y saber que uno nada por ahí, por ese lado. Claro, ¿no? claro. Buscar siempre el bien, pero Exacto, tratar de comandar... Te doy un ejemplo personal. Por ejemplo, sí. a mí me encanta, yo digo, bueno, a mí me hace muy bien caminar. Yo, la doctora Massine es mi médica y me dice, tenés que caminar. Bueno, entonces yo voy y camino, no solo lo hago por orden de ella, sino que me encanta caminar. Y voy caminando. Camino el lunes, camino el martes, camino el miércoles y el jueves... Ya, a mí me pasa lo mismo, claro. ¿Viste? ¿Y para qué voy a ir? Y claro, ya decís, no, y dejás pasar, y por ahí pasa una semana y no fuiste a caminar. No fuiste a caminar, claro. ¿Entendés? ¿Ves? Ahí están los dos polos, donde uno dice... Me quedo a ver una película. Claro, pero después es como que te pones palos en la rueda vos mismo. Claro, ¿no? y puede pasar una semana que eso no fue lo una haces. observación profunda que hizo Freud en el año 1920. Claro, imagínate la humanidad. La humanidad venía con todo. O sea, imagínate los progresos que que tuvo la humanidad a partir del siglo XIX y el siglo XX. Desde la Revolución Industrial. Imagínate, pero... O sea, Pero en 150 no solo años... el antibiótico, las condiciones de vida, el agua potable, miles de cosas. Y sin embargo, la Primera Guerra Mundial, una guerra monstruosa. Después la Segunda Guerra Mundial. No sé cómo explicarte. Es como que Freud y los pacientes, bueno, pacientes que dicen, por ejemplo, personas que eligen siempre la pareja equivocada. Digamos. Claro. Vos decís, bueno, te equivocaste una vez, segunda vez equivoqué, y tercera vez te volvés a equivocar. Bueno, quiere decir que hay algo tuyo que te lleva a la equivocación constante. La vida un poco, ¿no? Sí, se entiende. Bueno, a eso le llamó, así un poco rimbombantemente, pulsiones de muerte. Que tenía que ver con el pensamiento griego, porque los griegos hablaban siempre de Eros y Tánatos. Eros era la vida y Tánatos la muerte, y que todos estábamos, o sea, ser vivo es estar siempre sabiendo también que está la muerte ahí. Claro. Hay que intentar no joderse la vida uno mismo. ¿Sabes qué? Hay que conocerse también. Hay que conocerse y reconciliarse uno. Porque después, si querés, hablamos de lo que significa... No, anoche yo volví a casa y vi un auto enloquecido. Digo, debe tener una emergencia. Y bueno, y venía por el carril, se cruzó, volvió a meterse en la avenida, camiones, viste lo que es el tránsito, y para en el kiosco, y yo paro a comprar un agua, y el hombre lo único que quería un paquete de cigarrillos. De milagro no se mató a alguien, es decir, uno intenta joderse la vida, ¿no? Claro. Sobre todo en el tránsito. Sí, pero sobre ¿Vos todo te das no joderla a los demás, digamos, eso también es... Claro. Y esto que decís de la crisis humana, de los avances que tenemos en pos del bien de la humanidad, que por otro lado hicimos bolsa al planeta, ¿es cierto lo que decían los aborígenes? Que viste que hay una leyenda que en el bosque los animales le entregaron todo el poder al ser humano y después el búho dice guarda, porque hay algo muy oscuro en el hombre, en los ojos del hombre, que por más que tenga todo siempre quiere más. Bueno, ¿estamos así por eso o no? Que no me parece el pensamiento freudiano, eso es lo que te estoy diciendo. Sí, la ambición desmedida que tenemos, ¿o no? Bueno, es un mundo, fíjate vos me decías hoy lo económico, ¿no? Es un mundo que reparte muy mal, reparte muy mal. Es una injusticia tremenda, ¿no? Una injusticia, o sea, algo así como el 1% de la población tiene el 95% de la riqueza, ¿no? Claro. Y el resto se pelean por el otro chiquitaje, digamos, ¿no? Hubo un economista que se llamaba Wilfredo Pareto, que a principios de siglo, él decía que la riqueza se repartía 80-20, ¿no? O sea, que el 20% de las personas, el 80% de la riqueza la tenían el 20% de las personas. Y al revés ahora. Claro. El 20% de la riqueza la tenía el 80%. O sea que una cosa loca. Claro. Pero era 80-20. Ahora es
98, 95-5, 99-1, ¿entendés? O sea, hay tipos que tienen la plata que tiene un país, no sé, ¿entendés? No te entiendo, te entiendo. Y no tiene lógica porque... Pero bueno, hay que, digamos, si hay que, las cosas que como dicen los paradigmas de los alcohólicos anónimos, hay que aceptar que hay cosas que uno no las puede cambiar desde su lugar y tener la sabiduría para reconocer eso, ¿no? O sea, uno no se va a estar amargando todo el tiempo porque... Entonces, dentro de lo que podemos, hay maneras de sobrellevar. ¿Sabes qué? Sí, y de los casos que tenés, ¿no? Sin dar nombre, ¿cuáles son en estos tiempos los que más te visitan? Mira, estrés, depresión, bullying, ¿no? No, estrés no. Sí, estrés sí, porque la vida es estresante, pero eso te diría que es parte del juego, es parte del juego. El problema es cuando aparece lo que se llama la depresión, ¿no? Pues la depresión no es la tristeza, no es estar triste, ¿entendés? Porque uno muchas veces está triste. Por ejemplo, si fuera un amigo, ¿qué querés? Que estés contento. Claro, ¿no? sí. Si tenés alguna cosa, te pasa algo. Eso es lo que quería decir hoy, no me salía. Ajá. Que a las personas les pasan cosas. Sí. Cosas económicas, sociales, de salud, amorosas. Todo. Las personas, básicamente, estamos marcados por esas cosas, ¿no? Las cosas del amor, las cosas del dinero, ¿no? Las cosas de la salud, ¿no? Sí. Bueno, si uno tiene algún problema con eso y no está triste, sería anormal. Lo normal es que uno esté triste, ¿no? Ahora, la depresión es distinta, porque la depresión es como Marcos contra Marcos, Fernando contra Fernando. Claro. Es una especie de lucha interna. De lucha interna, así como que uno de golpe empieza como a odiarse a sí mismo. Ah, mirá. ¿No? ¿Cómo haces ahí, no? ¿No? Como, es decir, te hacen una macana, te hacen una injusticia, ¿no es cierto? Bueno, vos estás triste, te dicen una injusticia. Pero después, poco a poco, uno empieza a dar vuelta y empieza a decir, pero yo soy el culpable. Y empezás a no encontrarle palabras, y eso es lo que se llama depresión. Por supuesto que no son el caso de la mayoría por ahí está triste, angustiado, pero eso no es la depresión. La depresión es, ya te digo, es un estado bastante feo, que generalmente sale con algún especialista, con alguien. Claro. ¿Y el autoestima, doctor, se trabaja? ¿De qué manera? Claro, la autoestima en realidad, la autoestima es una falacia eso, porque... Porque hay muchas campañas ahora la autoestima del es, por ejemplo, si vos andás por el mundo y la gente no te quiere, y bueno, ahí vos decís, bueno, tengo baja la autoestima, no, es que los demás no te quieren. Claro. Los libros de autoayuda, por ejemplo, esos famosos libros de autoayuda. Sí. En realidad está bueno, hay libros de autoayuda, pero no son autoayuda. Es decir, que hay otro tipo que te está enseñando. Claro. Y ahí viene una gran pregunta que es, que son, ¿los seres humanos somos seres que nos bastamos por nosotros mismos? ¿Nos autoayudamos, llamarlo así? ¿O necesitamos del otro? Yo creo que somos eminentemente sociales, ¿entendés? Claro. Y eso... Necesitas un vínculo de bienestar, digamos, con otro ser humano. Sí, totalmente. Totalmente. Sí. Mira, ahora, había un filósofo, Sartre decía que el infierno son los otros. O sea que, ¿a quién le da la razón a Sartre? Y cuando uno dice eso, pueblo chico, infierno grande, ¿viste? Porque los demás todos se fijan en lo que vos hacés. Pero después mi analista, que era Germán García, él decía que él no consideraba eso, que él creía que el infierno es la soledad. Y fíjate, vas a ver que cuando las personas, los detenidos, esas personas que tienen cadena perpetua, y cometen un delito dentro de la penitenciaría, los mandan a la sala de aislamiento. Claro. O sea que el castigo bravo es la soledad. Y el encierro. Y hay mucha gente que está encerrada, que no quiere salir. Eso bueno, es un efecto post-pandemia. Ahí sumemos anotemos eso en el tema de la pandemia. Claro. La pandemia, que era la idea de, bueno, por ahí no tener que enfrentarse a la multitud, pero sin embargo eso enferma bastante, ¿no? ¿Qué te parece? ¿No? Hay muchos casos de bullying en las escuelas de Corrientes. ¿Los de los chicos? Los de los chicos. ¿Qué pensás de eso? Que si vos estuvieras ahí en la escuela, ¿no? ¿Qué te parece deberían hacer? Claro.
Yo creo que nosotros trabajamos generalmente con el chico que es víctima. Claro, ¿entendés? sí, sí. El trabajo del analista es tratar de que él encuentre la forma, que el chico encuentre la forma de defenderse de eso, Claro. como pueda. Sí, sí. Que no es nada fácil, porque hay algo que no se dice, que la niñez hay cierta crueldad infantil. Tremendo. Tremendo los Si niños. te cuento lo que me cuenta mi hija, Sí, que ¿viste? está en un colegio top, Sí. ahora ya no porque va a cumplir 15 La crueldad años. infantil es... Ya lo superó, pero la crueldad de, Claro, de claro. las nenas. También ahí se Sí. aplica lo que yo te decía, cuando una sociedad, para un chico, los Ajá. chicos aparentemente no le dan bola a la sociedad. Sí, Como que- aparentemente. aparentemente, pero ellos están inmersos en esa sociedad. O sea que el malestar social se transmite también en los hogares y los chicos después actúan. Claro. Y bueno, los fenómenos de racismo, de discriminación, de ver los defectos del otro, viste que al gordo le hacen al chico Sí. que es obeso, al chico que es muy flaco. al diferente, bueno, un poco la tarea de los analistas, de los psicólogos y todo eso es de alguna preparar a ese chico para que se defienda como pueda. Claro, y el otro chico, el que agrede, he visto algunas series También hay. en colegios donde hacen una sala de reconciliación y Claro. lo ponen al pibe malo con el pibe Sí. que sufre de bullying y lo dejan ahí, llevan un médico psicoanalista como vos o una Claro, médica claro, y bueno, empiezan a hablar por y terminan supuesto. siendo amigos después en la Por vida. supuesto, porque cuando aparece Claro. la violencia generalmente es, uno podría definir eso, cuando no se encuentran palabras para encontrar la solución. En el tránsito se ve eso, por ejemplo, Tremendo. si se encuentran, viene un auto, suponete Claro. voy a poner calles de acá. A ver. Vienen por la calle Catamarca Sí. y otro viene por la calle San Martín, ahí donde está el Club Córdoba. Y los dos autos frenan así, no se conocen, no saben quiénes son, pero los dos se bajan la ventanilla y se gritan y se... Sí. Eso es... nada, ni lo conoces, ¿por qué estás tan enojado? Bueno, eso. Cuando alguien se acerca y le dice, bueno, che, pero hablen un poco, Claro, si se sí. conocieran, capaz se van a tomar un vino juntos. ¿me entendés? Por eso mismo. ¿Entendés? Bueno, ¿Y cómo haces ahí para bajar un cambio? Hay que, Bueno. ¿A quién invocás? ¿A qué espíritu? bueno, pero que la condición humana, a mí Sí. yo te digo, uno puede quejarse y decir, qué horror, pero me parece que la condición humana es un poco eso, un poco manejar eso. Sí, tratar de manejar. Sí, de pasa no que joderse a esta sí época, mismo. ya que tocaste el tema del bullying con los chicos, esta época es muy especial para los chicos, es muy dura, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en nuestra época, por ejemplo, cuando yo era chico, yo creo que cuando vos también, nuestros padres no nos decían, yo quiero que vos seas feliz, mi hijo. No quiero, ¿no? Te decían, vos tenés que trabajar o estudiar. Y sí. A ver, ¿qué otra opción? Trabajar o estudiar, no Claro, hay vuelta, no más ¿viste? vale, sí. Si no vas a estudiar, vas a terminar trabajando. Bueno, ese era un poco el mandato, ¿no? En cambio ahora nosotros, a nuestros hijos, les decimos, yo quiero que vos seas feliz, que vos elijas. Bueno, está visto que ser feliz no es tan sencillo, ¿no? Para nada. No, y no. menos en el mundo actual donde las cosas son un poco más, todo es relativo, ¿sabes? Todo Claro. se relativiza. Sí. En este tema de la violencia, Fernando, que se da tanto en los hogares, con mujeres y con hombres también. Claro, también eso. Ese es un Fíjate tema, vos que cuando más hay derechos de la mujer, Ajá. muchos, es una lucha conmovedora la de las mujeres. Claro, sí. Pero sin embargo los hechos de violencia siguen apareciendo y a veces con más virulencia. Es como si, me parece a mí que hay que encontrar la forma que las luchas estas no agraven la situación, ¿no? Claro. Sí, vos creés que por ahí agrava. A veces se agravan, Sí. porque si por ejemplo, a un violento, Sí. un tipo que es violento, vos le decís ni una menos, él sabe que cada vez que un violento pega, sabe que está mal, ¿eh? Eso te aseguro. Sí. Sí, En sí. esta época está clarísimo que un hombre no debe abusar de eso, de su fuerza. Lo sabe. Que vos le digas que no lo haga es lo mismo que al depresivo. Al depresivo le dice, che, tenés que estar alegre, tenés que salir. Es contraproducente. Es lo mismo que él se Claro. dice.
es lo mismo. Y a esa gente que está oprimida por otra persona, sea mujer, o sea varón, o sea niño, ¿qué le recomendás? Y bueno, eso que enfrente la situación. También ahí en general, claro, a nosotros nos toca hablar con las personas, con las víctimas, y entonces tratar de que encuentren las formas de solucionar, de enfrentar eso, digamos, ¿no? Porque también la posición de víctima para la mujer no es buena, la posición de víctima no es buena. Son víctimas, ¿entendés? Nadie va a decir que no. No, claro. Pero una vez que entran en el análisis lo que hace es tratar de sacarlas de esa posición. Que ellas empiecen a tomar posiciones, ¿viste? Y eso creo que mejora mucho las relaciones. Claro. A veces se disuelven el vínculo, ¿no? Claro. Pero hay hombres también, conozco varios, claro, que están oprimidos, que no hablan por que no, que van a decir, claro, decir que no también, se animan. Sí, totalmente, sí. Pasa mucho. Sí. ¿Cómo ves a nuestra dirigencia política? ¿Necesitan todos un psicoanalista? No. ¿De un lado y del otro? Porque no de un lado están todos los buenos y del otro todos los malos. Claro. Y vivimos en un país en donde se tiran piedras. Claro. Y pero no que Macri iba a salvar la Argentina. Déjame que te diga algo que yo creo, eso yo creo. Yo creo que la verdadera, cuando hay política, porque hay varios poderes, ¿no es cierto? Sí. Está el poder económico y está el poder político. Por ejemplo, para nombrar a dos nomás. El poder económico tiene sus intereses y su presión, y el poder político tiene otra. El poder político depende del voto de la gente, o sea que depende de algo. Claro. El otro es independiente, o sea que tiene su poder en el dinero, antes era en la tierra, bueno, ese poder. Cuando surgen los políticos, ahí tienen que hacer, cualquier político que sube, suponete que sea yo el que suba en la política, tengo que ver que va a haber la gente que me votó y la gente, el poder económico que van a venir a conversar conmigo, que van a hacer las exigencias. La verdadera política, de alguna forma, es la que intenta hacer algo para que este grupo que me votó la pase mejor, vamos a decirlo así. Y se enfrenta contra el poder económico. Y el poder económico presiona para sus intereses, que no son necesariamente los intereses de la gente. Claro, a mí me pasó algo muy particular, fíjate. El otro día un vendedor de ajo lo hicieron rajar de la peatonal. Y yo decía, pobre hombre, ¿qué quieren? ¿Que vaya a robar? Claro. Y entonces me agarró un grupo de empresarios y me dijo, Cremade, usted siempre defendiendo a la gente que no tiene papel. Y yo le digo, pero muchachos, ¿qué quieren? Claro. ¿Qué quieren que haga ese hombre? ¿Que robe, que mate? ¿Que les robe a ustedes los comercios? No, pero la publicidad te la damos nosotros y vos defendés al otro, no. ¿Viste cómo se juegan todos los...? Espere, le digo, no, usted hace publicidad con nosotros. Eso no quiere decir que yo no pueda tener una opinión sobre un hombre que está siendo perseguido por un sector de la municipalidad que parece que vivimos en el Tercer Reich. Claro, pero aparte, déjame que te diga una cosa. Claro. El poder económico, a su vez, si genera un mundo muy desigual, es un mundo peligroso, indigno de vivir. Porque cuando te viene la ola con todo, te pega a vos también. Cuando a mí me contaban, por ejemplo, que en San Pablo, por ejemplo, los millonarios de San Pablo tienen que andar con vidrios polarizados, con antibalas, porque es un mundo totalmente desigual. Bueno, a mí me parece que tampoco es bueno para ellos. No, al contrario. Vos sabés que yo conocí, en una parte de mi vida, el lugar donde vive Jair Bolsonaro, que es en Barra de Tijuca, muy cerca de Río de Janeiro. Pasé por ahí, están los mejores hoteles de Brasil. Es una cárcel, como la que tenemos acá, el Penal 1, lleno de militares. El hombre ya era presidente, claro. Es lleno de casas muy lindas, búnker, así, pero armado hasta los dientes. Y cuando salen, es como vos decís, salen con una caravana. Es horrendo esto. Por eso, bueno, entonces, yo no sé si esa... Entonces ves que ahí se aplica lo de Freud, digamos. El tema es que también el hecho de ser empresario no quiere decir que no esté aplicado esto de Freud también, ¿no? Claro. Pero bueno, volviendo a la política... Bueno, no todos los empresarios son iguales, pero por supuesto hay gente que es muy solidaria. Pero fíjate vos que la política, la buena política, es la que de alguna manera articula algo con el poder económico, pero sin traicionar a su votante. Claro. Lo cual es muy difícil, porque cuando vas a hacer una política, y sí, tenés que hacer algo para distribuir y tocar intereses. Por lo tanto, los que tienen voz
son generalmente lo que vos acabas de decir, son los que pagan las publicidades, los que pagan las cosas. Claro, en todo sentido. A su vez tienen la voz potente que no tiene la gente por ahí. La gente, el recurso que tiene generalmente es la calle o la manifestación, pero a mí me parece que yo reivindico mucho la política, ¿sabes, Marco? Reivindico mucho, a pesar de que por ahí no estoy de acuerdo con algunos políticos, pero claro, entiendo que el que es político depende del voto de la gente. Entonces tiene que hacer algo sí o sí para mejorar la vida de la gente, que es tan difícil en este país. Claro. Bueno, y no te digo en Corrientes, porque en Corrientes, fíjate, te voy a contar un dato que me enteré hace poco, ¿no? Hay una escritora que se llama Gabriela Saidón, que escribió sobre los santos ruteros. Santos ruteros. ¿Qué son los santos ruteros? Son esos santos que uno va por la ruta y ve a los costados. El gauchito. El gauchito sí, Gil. El santo de los caminos. El santo de los caminos. Antes era la difunta Correa. Ah, mira. La difunta Correa era la santa por excelencia. ¿Y qué tiene que ver eso con la política? ¿A dónde vas? Voy a esto. ver. Que en este momento el gaucho Gil es el santo rutero más importante por lejos, lejos así. Vos te vas a La Quiaca o te del vas país, sí. En todos lados, en todos lados. Claro. Ahora, ¿por qué se expandió tanto un santo que es local? Porque es un santo local. Sí. Por la gran emigración de correntinos. Claro. O sea que ha habido a lo largo de la historia de Corrientes, no estoy hablando de este gobierno ni No, está estoy hablando perfecto. de la historia de nuestra provincia. Ha logrado una gran emigración involuntaria, porque se tienen que ir por falta de trabajo, por falta de oportunidades, sí. jóvenes que se tienen que ir y se van todos al conurbano bonaerense. Y los que se quieren ir del país, Mirá, que dicen este país no tiene solución, yo me encuentro con gente. Ayer estuve hablando con un arquitecto, Fernando, un hombre que yo a mis hijos que se vayan. Claro, bueno, pero no hay solución. También yo tampoco estoy. Pero estoy a favor. ¿y qué le decimos a los chicos? Amigo arquitecto. ¿Pero qué le decimos a los hijos de la gente? Yo creo que también, escúchame, el oficio de vivir requiere también cierta valentía, ¿sabes? Y no es nomás andar diciendo, porque no hay otro lugar, te digo, se van los chicos a otros lugares y trabajan en puestos indignos, ¿viste? No, eso pasó muchas veces. No, yo tengo un amigo que es buzo, que fue a probar suerte a Estados Unidos, muy cerca de Hollywood. Buzo profesional de prefectura, y no lo tomaban. No lo toman. Y no lo tomaban porque seguro. Hay como una cuestión de piel, pero creo por supuesto, yo. Este es el mejor país del mundo, yo no me iría. Pero yo sé que hay mucha gente aparte, que se quiere mandar a mudar. Aparte, me parece que yo creo que toda esta migración de jóvenes que se van y qué sé yo, está muy marcada por la autocrítica enfermiza que tenemos nosotros los adultos, hablando peste siempre de nosotros. De que todo es lo peor, de que acá es lo peor. No es lo peor. No somos los mejores, pero tampoco somos los peores, ¿me entendés? Te quiero dar un ejemplo. Andá a enfermate en Estados Unidos. Yo te digo, andá a enfermate. Vean una serie que se llama Breaking Bad. Breaking Bad. Empieza así. Eso no voy a spoilear, como dicen, no voy a contar. Pero es así. Empieza con un tipo que se enferma de cáncer. Así empieza la serie. Y se va al médico y el médico le dice, la obra social le cubre tanto, no le cubre todo el tratamiento. Eso significa que se moría, ¿no? Eso acá en Corrientes no pasa. En Corrientes, de alguna manera, el Estado, la salud pública va a hacer todo lo posible. Sí. Está bien, con todo, pero lo va a tratar de... Ahora, esta pérdida de poder que tiene el Estado, que de a poquito le van mordiendo los talones, eso es contraproducente para el beneficio popular, sí, ¿no? De la gente. Totalmente. Yo no digo un Estado corrupto, porque he visto muchos que solo son políticos para enriquecerse. Pero el tema es que el Estado, tenemos que tener un Estado que tenga una presencia. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en Corrientes a veces se critica mucho que hay mucho empleo público y se critican. Sí, bueno, pero tampoco hay industria, tampoco hay muchos lugares donde trabajar. Claro. Entonces ya te digo, cuando yo me fui a Buenos Aires, Marco, en el 80 a hacer mi formación, yo me encontré con un montón de correntinos, pero estaban en puestos de muy baja remuneración, ¿viste? Policías de la provincia de Buenos Aires, empleadas domésticas, porteros de edificios. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires.
engrasadores. En esa época se engrasaban. Sí. No quiero denunciar mi edad, No, pero en esa está época se engrasaban los autos. ¿Pero que los porteños discriminan a los correntinos? No es ¿te que parece? discriminan, sino que no está, tampoco, era una emigración que se iba mal formada, digamos. También, o sea, es verdad que también había una élite así de correntinos que se iban a puestos importantes, Claro. los médicos, llegaban a puestos... Este país, ¿a vos te parece? Sos un psicoanalista, filósofo y te gusta mucho la política. ¿Está muy centralizado, no te parece? Está muy Debería. sí, Como estamos así, ¿a dónde vamos a ir? Con la Patagonia totalmente. que tenemos, el mar argentino. A mí me A gustaba, ver. un amigo mío, Goyo Buchowski, era un médico, Gregorio Buchowski, para nombrarlo con su verdadero nombre, pero que le decíamos Goyo, un gran médico. Él me decía que uno de los actos políticos de Alfonsín más interesantes para él y que no surgió, Que no se dio, era claro. llevar la capital a Rawson. Porque eso implicaba el cambio porque Buenos Aires es una ciudad extraordinaria. Yo acabo de venir, estuve en el recital de Fito Páez. Ah, mira. Sí. Me fui a ver a Fito Páez. Sí. Y un hermano mío decía, contrarrestando la gran ola de Coldplay, porque estaba en Buenos Aires, todo el mundo. está loco por eso, ¿viste? Pero es una cuestión de moda. Sí. Bueno, pero no nosotros importa. ya Sí. hablamos de colonizados también, Sí. bueno, los ingleses, pero Fito Páez es extraordinario. Bueno, me pero decías la lo de ciudad, Rawson, sí. Bueno, sacar la capital, porque mi abuelo, que era un político conservador, decía, nuestros políticos acá son tigres y cuando se van a Buenos Aires se encuentran ahí con todos los pesos pesados Claro. y se convierten en gatitos, ¿entendés? Ajá. ¿De qué partido era tu padre? Autonomista. Autonomista, Sí, pues, claro. sí. Claro. Yo ¿Y incluso- vos te fuiste a la otra vereda, digamos? ¿O no? Sí, yo Más sí, o menos. sí, totalmente. Totalmente. Sí, totalmente. Pero no, yo nunca fui del Partido Autonomista. Ah, pero mirá. los respeto, ¿eh? Sí. Respeto, No, sí. yo también. Sí. Vos sabés que me da cierta nostalgia ver el poco poder que le ha quedado a Claro, ese porque partido, el Partido al Partido Autonomista, Liberal, el Partido Autonomista al tenía- Demócrata Progresista. tenía una raigambre popular. Claro. popular. ¿Y el Partido Liberal? Escuchame. Claro. También. Sí, pero más Sí. el Partido Autonomista, ¿eh? De ahí yo era No, más de mi no. abuelo. Pero Sí. mi abuelo fue uno de los, junto con uno de los del Partido Liberal, armaron lo que se llamaba el Pacto Liberal, el Pacto Claro. Autonomista Ah, Liberal, mirá. que era una fórmula espectacular, porque era una Sí. distribución del poder impresionante, ¿no? Y bueno, se desvaneció y hace 30 años que están los radicales. Y ahora, ¿no? claro, Y van a de continuar. alguna manera tomaron esa idea. Fernando, ha sido un gusto tenerte acá, No, no, querido mucho amigo. tiempo. Bueno, ojalá que a la gente le sirva Sí. esta conversación, esta tarde de café con vos, porque en realidad nos falta el cafecito nada más. Estamos Exactamente. grabando a la mañana para pasar el domingo. Bueno. Te quería preguntar, para despedirte, ¿no? Esto que afirmás y reafirmás, que es un buen país la Argentina, que no hay que negarse ni tampoco embromarse y joderse la vida a cada uno. Por ¿Ese supuesto. tiene que ser un lema de vida de todos los días? Absolutamente. Mira, cuando fue el gobierno cuando vos decías de qué partido soy yo, Sí. yo apoyo muchísimo a Cristina y, Sí. y en su momento a Néstor Kirchner. Y uno de los lemas que más me gustó Sí. y que más me enamoró a mí es un lema que lo decían, un país con buena gente. Y vos sabés que yo creo que sí, porque la Argentina es un país muy especial. Fíjate, si querés analizar superficialmente, fíjate en los deportes. O sea, no solo somos en los deportes más populares, estamos ahí en los primeros puestos, bueno, Claro. en fútbol, Sí, ¿no? sí. En los deportes de elite, por ejemplo el rugby, que es un deporte de Polo, minoría, sí, sí. decime un equipo de América, de toda América, bueno, Alemania, China, Japón, no tienen un equipo como tiene la Argentina. Y si ahora los Pumas le ganaron a los, a los ingleses la semana pasada. Pelean ahí. En tenis muchas veces teníamos jugadores que estaban entre los 10 mejores del mundo. O sea, en deportes individuales, en deportes... O sea, la Argentina tiene una gran expectativa, ¿no? Y lo que más me gustaba del gobierno ese, del eslogan ese que surgieron, era Argentina, un país con buena gente. Que incluso se burlaban, ¿viste? Claro. Porque hay una especie de autocrítica mordaz que tenemos y que no está buena, ¿me entendés? Por ejemplo, Corrientes. Yo vengo a Corrientes, ¿no? Yo soy de Corrientes. Y yo hay veces que la odio Corrientes. Digo, esto es un horror. Pero yo amo también Corrientes. Y yo elegí vivir acá y a mí me gusta acá.
y amo Corrientes y salgo a caminar y me enamoro de nuevo de Corrientes, ¿entendés? O sea que es como en las parejas, hermosa, ¿no? En las parejas, claro. Como en la pareja vos tenés tu mujer, la querés, todo eso, pero hay un día que te querés matarla, ¿no? Bueno. Pero no por eso tenés que dejar de luchar. Exactamente, porque yo creo que esa es la idea de el encuentro con esas dos partes que yo te decía al principio, ¿no? Y tampoco la pavada de pensar que somos los mejores del mundo, ¿no? Sino que hay que valorar lo nuestro, ¿no? Totalmente. Fernando, gracias por estar. No, gracias. Un gusto, maestro, tenerlo acá. Nos vamos con la imagen del doctor Fernando Antonio Abelenda. Mirá vos, como mi abuelo y como mi hijo Leoncito Antonio. ¿Te llamas? Sí, Antonio, sí. Sí. Médico psicoanalista, uno de los hombres más consultados aquí en el litoral norte argentino. Donde sea que se encuentre, gracias por estar ahí. Espero que este cara a cara haya sido de su agrado. Nos vemos, si Dios quiere, el fin de semana que viene.